En agosto, te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es, y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza, fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, amigos? El Señor los bendiga a todos en este martes 17 de agosto, cuando continuamos con nuestra temporada ¿Dónde está Dios cuando sufro? Es una pregunta muy existencial que probablemente no la hemos formulado, sino de manera verbal, por lo menos en nuestro corazón. Señor, ¿dónde estás que no te escucho? Señor, ¿por qué tu silencio? Señor, no encuentro respuestas. Cuando hay una situación límite en tu vida, en la economía, en la salud, en la vida afectiva, en la vida laboral, en la vida moral, en tantas situaciones. Hoy queremos compartir una reflexión y le pedimos al Espíritu Santo que me ilumine y a ti que te abra el corazón para que podamos hacer 5 aprendizajes, descubramos 5 enseñanzas de vida a partir de el sufrimiento que la vida nos va presentando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De entrada, afirmemos que seguimos millones de personas en el mundo a un crucificado. Ahí alcanzas a ver la cruz a un lado de la pantalla y descubrimos esta verdad suprema. Jesús no murió de viejo, murió joven a los 33 años. Jesús no murió acompañado con la gratitud y el cariño de muchos, sino que murió en soledad, con la ingratitud, la acusación, la difamación de muchos a los que Él había ayudado. Jesús no murió en una cama, como solemos morir o como suelen morir los seres humanos. Jesús muere en una cruz, desnudo, escarnecido, humillado públicamente. Esto tiene un mensaje implícito, hay una sabiduría de vida y nos toca a nosotros desentrañar que seguimos a este crucificado y que Él no nos prometió una vida solamente de bienestar, de placer, de comodidad, sino que nos habló de una vida también donde iba a haber cruz, pero Él supo sacar grandes enseñanzas para la vida humana a partir del dolor. Hoy reconocemos de manera introductoria que nadie ha ido al mundo del sufrimiento y no ha regresado de él transformado. Es que el dolor es como el fuego, que todo lo que toca el fuego lo cambia, lo transforma. Así es toda realidad de dolor profundo y quizás sostenido por un mínimo de tiempo en nuestra vida, nos hace replantear, reorientar los grandes valores y principios rectores de nuestra existencia. Esto nos lleva a nosotros a descubrir que depende de nuestra actitud mental, nuestra actitud emocional y sobre todo de nuestra actitud existencial y espiritual, que el sufrimiento y la cruz de la vida nos amargue, nos apabulle, nos derrote, o por el contrario, que de esa cruz, de ese peso que llevamos, de ese dolor que nos ha tocado en la vida, hagamos aprendizajes sabios, crezcamos, maduremos.
Eso depende mucho de la actitud, repito, mental, emocional, en el mundo de las emociones y existencial y espiritual. Esto nos lleva a nosotros a descubrir que tú y solamente tú decides si el peso de tu pasado, las cargas de tu historia personal, las vas a recordar, vas a hacer memorial de ellas simplemente con amargura, con una narrativa de tragedia, de dificultad, de dolor, de fracaso, o por el contrario, haces de las dificultades, de los reveses de tu vida, experiencias de sabiduría, experiencias de aprendizaje en la vida. Hoy, como te contaba en el comienzo de la reflexión, quiero presentarte cinco grandes enseñanzas de vida que dejan el paso de un terremoto por Haití, de un huracán por una isla caribeña o el paso de una tempestad existencial por tu vida. No todo puede ser el derrotismo, no todo puede ser la amargura, no todo puede ser hablar de fracaso, de una narrativa trágica y dolorista sobre tu propia vida. Descubramos estos 5 valores que son formidables y te ayudarán a mirar tu cruz y tus sufrimientos de la vida de otra forma. Primer gran valor que nos deja la experiencia del sufrimiento económico, de salud, afectivo, laboral, moral, de desafecto. ¿Cuál es la primera gran experiencia? El dolor y el paso del sufrimiento por nuestra vida nos hace más fuertes. Uno a veces siente en medio de una crisis, de una dificultad, Dios mío, no voy a ser capaz. Esto es un peso superior a mis fuerzas. Pero descubres que el Señor es capaz de templar tu carácter, de darle resiedumbre a tu vida y permite que te levantes de una caída y reconoces que esa fuerza no viene de ti, esa fuerza viene de Dios. Y de una manera muy humana explicó algo, así como un físico culturista, de aquellos que cuidan en los gimnasios con sucesivas repeticiones de pesos y de cargas, cuidan los músculos de sus brazos, los bíceps, cuidan los músculos del pecho, de las piernas. Así también cuando tú tienes cargas en la vida, ya no de peso material, sino de peso existencial, de peso afectivo, de peso de vida, tu alma, permíteme la expresión, va adquiriendo músculo. Así como el corazón de un deportista, y ustedes saben que el corazón es sobre todo un músculo, a fuerza de montar 4, 5, 6 horas diarias en bicicleta, el músculo con 50, 45 latidos irradia sangre por todo el organismo porque es un músculo fuerte. Así también los sufrimientos de la vida, las adversidades, las pruebas desarrollan músculo espiritual, temple en el carácter y te hacen una persona distinta. He visto mucho en familias cuando un hijo es exigido, cuando un hijo se le da amor, pero también se le plantea deberes en su vida, ese niño crece y va a servir para el estudio, para el trabajo, para el matrimonio, para la vida. Por el contrario, cuando a un niño o a una niña no se le exige, cuando lo consientes bajo un argumento un poco romántico y también, perdóname, un poco bobalicón, dices, es que yo quiero darle al hijo lo que yo no tuve en la vida. Y coges a tu hijo y lo metes en una burbuja y que tú no sufras y pobrecito mi niño o mi niña y le das gusto en todo. Créeme, te estás tirando en la vida de ese hijo y tal vez no va a servir para el estudio, lo va a dejar tirado
a un lado ante las primeras dificultades. No va a servir para el trabajo porque ese jefe me habló duro y yo no estoy acostumbrado a que me abran los ojos, me levanten la voz, el trabajo muy pesado. No va a servir para la vida matrimonial porque no convive con nadie. ¿Qué te pasó? No permitiste que tu hijo, tu hija, fuera un poco tallado en la vida, fuera un poco exigido, y esto se necesita. El sufrimiento no lo temas, no somos masoquistas, no lo buscamos, pero si viene, créeme, saldrás de él más fortalecido en tu vida. Pero hay una segunda gran enseñanza existencial a propósito del sufrimiento, y es que él nos hace más pacientes. ¿Qué es un enfermo? 8 meses en una clínica. No le dice el médico cómo amaneció el enfermo, le dice en la mañana cuando lo va a saludar o a pasarle revista, le dice cómo amaneció el paciente. Es que un enfermo 8 meses en una clínica tiene que tener mucha paciencia, ciencia, la ciencia de mantener la paz. Y el que es muy retrechero y muy rebelde y esta enfermedad y rezonga, sufre más. Y quizás su enfermedad se cura menos, porque esa resistencia mental y emocional a la enfermedad te hace impaciente y hace, permíteme la expresión, que tu dolor sea más doloroso, que tu enfermedad sea más enfermante, que tu sufrimiento sea más sufriente. Es una torpeza cuando uno no puede cambiar algo, cuando uno siente impotencia, que es la palabra, yo no puedo cambiar esto, impotencia. O te rebelas contra algo, te haces amigo de esa situación y descubres que Dios sacará algo bueno y aprendes a ser paciente en tu vida. Padre, pero la paciencia no es fácil de tener. No, la paciencia primero es un regalo del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu en Gálatas 22 dice, los frutos del Espíritu son amor, paz, otros dicen paciencia, alegría, bondad, generosidad, dominio de sí mismo, magnanimidad. Es un fruto del Espíritu la paz o la paz-ciencia, la ciencia de conservar la paz en crisis, en pruebas, en tempestades que haya en tu vida. Pero además, ¿cómo que se sostiene la paciencia? La paciencia tiene que ir acompañada con una de las 3 virtudes teologales, la esperanza. Este mal momento pasará. Todo esto terminará bien. Esta situación de crisis económica, de pérdida de empleo, de conflicto matrimonial, de enfermedad incapacitante, de adversidad, de secuestro de una persona, cualquier sufrimiento en la vida, son tan variados como seres humanos hay en la tierra, nos lleva a descubrir esta verdad, que la paciencia verdadera va acompañada de la virtud teologal de una profunda y sólida esperanza en Dios, que conduce mi vida, que sostiene mi existencia y que quiere lo mejor para mí, y que de esta prueba, aunque yo no lo comprenda, Dios tendrá bendiciones ocultas, bendiciones secretas para mi vida, y esto me lleva a ser paciente. Bueno, avanzamos. Hay una tercera realidad o tercer valor, enseñanza profunda en la vida que nos deja el sufrimiento, y es humildad. La gente que ha sufrido es gente humilde, porque el sufrimiento, voy a decir una palabra que tiene la misma raíz de humildad, el sufrimiento humilla. El sufrimiento te muestra que no eres un Dios, un pequeño Dios, que no eres todopoderoso, que eres una simple criatura. Cualquier dolor del organismo, un dolor renal, un cálculo renal, un dolor de muelas, humilla. La pobreza, la impotencia de ver que yo quiero salir adelante, humilla. La vejez
y lo que conlleva el paso de los años, la pérdida de vitalidad y de belleza física, humilla. El paso de los años y la pérdida de oportunidades laborales humilla. Y tú decides si te resistes, entonces te vas a sentir humillado por soberbia. No acepto esto. Y vas a sentir que la vida te humilla, que tu jefe te humilla, que la pobreza te humilla, que tu esposo o esposa te humillan. Pero si ganas en humildad, dices, no, no es humillación. Soy un hombre frágil. Soy un hombre débil. Soy un hombre limitado. Y esto hay que asumirlo con paz y sobre todo con realismo. Porque cuando tú te montas en la película de que eres un pequeño Dios y estamos en la sociedad donde todos son derechos, donde tú tienes derecho a todo y por eso tienes que protestar por todo y acabar con una ciudad, cuando uno se cree ese pequeño Dios y descubre que en la vida no somos, como dice la vieja canción de Alberto Cortés, no somos más que los demás de los demás. Nos creemos seres pluscuamperfectos, olvidando que somos uno más en el mundo. Somos un punto en el universo, un punto microscópico. Entonces, cuando uno sufre, uno sale de la mentira de su soberbia y entiende la famosísima expresión de Santa Teresa de Jesús cuando afirma que el humilde camina y vive en la verdad de su propia vida. Que uno, ni el dinero, ni las relaciones sociales, ni la fama, ni los éxitos humanos nos van a llenar plenamente la vida, ni nos hacen todopoderosos. ¡Qué error, qué error! Y esa humillación nos purifica, esa humillación nos saca de tanta vanidad en la vida. Somos muy vanidosos, tomamos muchas decisiones en la vida por vanidad. Vanidad viene de vano, y vano es lo que no tiene peso de realidad. Una bomba de aire es vana, porque la bomba, aunque se ve inflada, explota muy fácil, es muy frágil, está llena de aire. La vida está llena y vivimos la vida como bombas de jabón, burbujas o bombas de aire. Somos, como decía algún cuentista, somos como sapos inflados. Algún cuentista del mundo griego, somos como sapos inflados por el orgullo, y el sufrimiento nos hace humildes y toman la mejor partida, y eso te lleva a mirar la vida sin clasismo, sin racismo, sin sexismo, sin esa mirada arribista y vanidosa que la sociedad nos propone, diciendo que porque tienes un estudio universitario eres distinto, que porque tienes 2 pesos más que tu hermano eres más grande que él. Eso no es verdad, no te equivoques. Bueno, avanzamos en esta reflexión en un cuarta enseñanza de vida. Descubre que el sufrimiento a ti y a mí nos madura, nos hace crecer, nos educa. El sufrimiento es educativo. Padre, yo no quiero sufrir, yo tampoco. Padre, estoy muy duro, yo lo sé, pero el sufrimiento lo lleva a uno como a ser más fuerte y más educado. Tú ves que uno joven en la adolescencia, perdóname el ejemplo, es como un potro, un caballo joven. Un potro no se deja domar, y las pruebas de la vida, las situaciones al límite en nuestra existencia, es como un jinete montado sobre un potro brioso, rebelde, y que hace que el potro coja paso, que el potro no ande por el mundo desbocado, galopando a 1000. Y esto hay que descubrirlo. El sufrimiento tiene ese trasfondo educativo, nos educa, nos forma, nos hace salir adelante. No temamos esas espinas de la vida. Uno sin sufrimiento en la vida, sin cruz en la vida, sin peso, uno es frívolo, uno es superficial,
uno es muy de la exterioridad, muy de la incapacidad de una mirada profunda en la vida. Cuando tú has sufrido, tú eres más humano, tú eres más sensible, tú eres más solidario con el dolor del otro, tú eres más comprensivo. En las experiencias que yo he tenido en mi vida, cruces privadas y cruces públicas que ustedes conocen, les voy a decir algo. A mí el sufrimiento me ayuda a ser más sensible con el sufrimiento de los demás. Cuando uno no ha sufrido, ve el dolor del otro y dice pobrecito, pero es una solidaridad y una sensibilidad humana formal, pero no real. Pero cuando tú has sufrido, yo digo, ay, pobre persona, ¿cómo la has molestado? Porque uno ha vivido, o mejor, ha padecido. Cristo entiende el dolor del hombre porque en la imagen de la pasión están asumidos todos los dolores que puede tener un ser humano. En Cristo hubo el dolor físico, la crucifixión de manos, pies, la coronación de espinas en la cabeza, pero hubo sobre todo ese sufrimiento moral, ser desnudado, ser humillado, ser azotado, ser tratado con ingratitud por los suyos, traición de Judas por dinero, negación de Pedro por cobardía, manipulación de la gente que no supo defender al Maestro. Jesús fue objeto de envidias de parte de los fariseos, el sumo sacerdote, el Sanedrín judío, porque Jesús era un rabino escuchado y amado y seguido por su pueblo. Entonces en Jesús está como la fotografía. Su pasión es la imagen universal de los sufrimientos humanos y por eso Él nos comprende, porque uno no comprende lo que primero no ha vivido y uno no redime lo que primero no ha asumido. Jesús nos comprende y nos redimió porque ha vivido y ha asumido nuestra condición humana con todos sus dolores, con todos sus reveses. Entonces esto es muy lindo, el sufrimiento nos hace muy comprensivos, muy solidarios, muy humanos, y esto nos hace madurar, nos educa, nos hace crecer en humanidad. Una persona que lo tiene todo en la vida y no ha pasado por sufrimientos, difícilmente puede tener una solidaridad real con el dolor de los otros. Bueno, vamos terminando nuestra reflexión que me parece riquísima, la saboreo y lo digo porque quiero que ustedes cuando tengan sufrimientos en la vida descubran estas 5 enseñanzas que nos van a servir, nos hace más fuertes, definitivamente, nos hace más pacientes, nos hace más humildes, nos hace crecer y madurar. Y finalmente una 5ª enseñanza, definitivamente el sufrimiento fortifica la fe y la esperanza en Dios. Lo explicaré de esta manera. Uno tiene una mirada en la vida muy horizontal. Mi casa, mi carro, mi estudio, mis amistades, mi salud, mi deporte, mis hobbies, mis pasatiempos, mi vida, muy horizontal. Cuando las seguridades materiales no están, fallan. Cuando las seguridades afectivas se ausentan, mueren o se acaba el amor. Cuando las seguridades de imagen o de ego desaparecen, tu mirada deja de ser inconscientemente horizontal y empieza a ser vertical. Y mira qué tan especial, mira la cruz que tengo aquí al lado. La mirada horizontal que siempre tienes y la vertical, ¿qué están formando? Mira mis manos, ¿qué están formando? La cruz. Y es eso. Jesús tuvo una mirada horizontal para servir a los hombres, pero vertical, el travesaño vertical de la cruz, para confiarse a Dios y para buscar su fuerza solo en Dios. Uno sufre, y yo he visto mucha gente que se ha encontrado
con su fe, o mejor, se ha reencontrado, porque la tuvo en la infancia, se ha reencontrado con su fe con ocasión de un sufrimiento, un secuestro, la quiebra de su empresa, un divorcio y la pérdida del hogar, una quiebra afectiva y una depresión profunda. Todas estas situaciones que parecen tan dolorosas y que uno quiere rehuir, he visto que mucha gente ha redescubierto, reencontrado con su fe religiosa en Cristo. Y esto es demasiado grande. Si uno el sufrimiento nos lleva a reencontrarnos con el Dios que habíamos perdido por entregarnos al mundo, a sus vanidades, a sus placeres, el sufrimiento vale la pena. Y habrá que pedir 1 y 1000 veces esos pequeños sufrimientos cotidianos si nos llevan a realimentar, fortalecer, reencontrarnos desde la fe y desde la esperanza con el Dios de Jesucristo, el Dios amor, el Dios Abba, el Dios papá, papacito querido. Esto es muy lindo y yo les digo, no teman buscar a Dios. Los seres humanos, como humanos, podemos estar o no estar, podemos apoyar o fallar. Las cosas materiales están, pero también pueden faltar. Los egos pasan, los egos humanos, pero quien siempre permanece en tu vida, sobre todo en momentos de prueba, es Dios. Padre, que uno duda, sí, pues el mismo Hijo de Dios como hombre dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Pero luego el mismo Hijo de Dios recapacitó y la última palabra sobre esta tierra, ¿cuál fue? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida. Lo de Cristo fue un grito de confianza, más allá del dolor, un grito de confianza en el amor total de Dios Padre, que lo puede todo. Hoy no reniegues de tu cruz, no te amargues, no digas la vida me ha tratado mal, soy una incomprendida o incomprendido, no creo en las mujeres o en los hombres, no sé qué. No te amargues, no vale la pena. Entrégale todo a Jesús. Mira un crucificado como el que tenemos todos en casa, ahí lo tienes en esta imagen, y dile al Señor, aunque no entiendo la cruz que has puesto en mi vida, gracias por ella, porque sé que ella me hace más fuerte, más paciente, más humilde, más maduro y más confiado en el Padre Dios. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia, que nos ayude a cargar nuestra cruz de cada día, con amor y con fe, con esperanza y con paz, y les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.